Kide Ashahua, buenas tardes a todos. Su servidora Arely Hernández Mendoza, docente de educación indígena en el estado de Hidalgo. Quiero comentarles que tengo 26 años de servicio y 8 años como docente de escuela unitaria, es decir, soy docente multigrado. Voy a dar un poco de contexto a qué me refiero con escuelas multigrado. En México hay alrededor de más del 50% de escuelas multigrado que se dividen en tres. Son escuelas tridocentes donde hay 3 maestros que atienden a toda la población, es decir, atienden 2 grados cada docente. Escuelas bidocentes que un docente atiende 3 grados y las unitarias, que es mi caso, que atiendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, soy directora y todo lo que resulta en la escuela. En razón a eso es que voy a compartir la experiencia de uno de los proyectos escolares en el campo formativo de lenguajes titulado El uso negado de las lenguas originarias. Bueno, pues yo quiero comentarles que en razón a un poco a estas inquietudes de dónde surgen estos títulos de los proyectos escolares, tienen que ver con un antecedente que como docentes hicimos a lo largo de los espacios de los consejos técnicos escolares, que fue el plan analítico. Entonces, de ahí surgen problemáticas, intereses, necesidades, temáticas o situaciones, particularmente en este contenido que me tocó desarrollar, indagación sobre la diversidad lingüística, más allá del entorno inmediato, tiene que ver con ese gusto de saber que en comunidades indígenas de extrema marginación, como es en mi caso donde yo trabajo, el libro de texto es el único recurso con el que cuentan los pequeños. Entonces, ser innovadora me comprometía doblemente para hacer un mejor trabajo. En ese sentido, estos proyectos de desarrollo de aprendizaje permitieron como acotar hacia dónde yo quería llegar con ese contenido. Pero además, yo les quiero comentar que a lo largo de estos 26 años en los que he pasado distintos modelos educativos, es la primera vez que yo veo un espacio curricular a las escuelas multigrado. Y bueno, pues a mí me tocó desarrollar un proyecto en el escenario escolar que justo en un libro sin recetas de primer grado, página 68, hace mención que a este escenario se le identifica como multigrado, dado que en él confluyen y se involucran varios grados que comparten el plantel. Es decir, en los modelos anteriores yo tenía libros para matemáticas, para lengua materna, para historia, para geografía, para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto y para sexto. Y mi horario escolar se regía de 8 a 2 de la tarde. Si nosotros seguimos con ese paradigma, fraccionando las disciplinas, pues obviamente que yo puedo pensar que eran muchas, y que por supuesto que eran muchas. Una de las bondades de los proyectos escolares justo es esto, vincular disciplinas y optimizar estos tiempos que para las escuelas multigrado resulta a veces abismal. Entonces, en el caso de los escenarios de escuela, en ese mismo libro hace alusión de que las de aula son a corto plazo, las escolares son a mediano plazo y las comunitarias son a largo plazo. Cuando yo me refiero a mediano plazo, que es la que corresponde, si se regresa tantito a la anterior, tiene que ver con el tiempo. He leído en algunas fuentes que dicen que estos libros están llenos de actividades, pero tiene que ver con el escenario, que es justo con una atención para escuelas multigrado en donde se confluyen actividades de 8 a 12 sesiones en distintos momentos. Particularmente en pues son 9 momentos, ¿no? Ahora sí, en la siguiente lámina, por favor. Bueno, el campo de lenguajes confluye distintos, ¿no? Como es el español, las lenguas indígenas, las lenguas artísticas, lengua extranjera y la lengua de señas mexicanas. Particularmente en este proyecto se hace alusión o se hace énfasis a las lenguas indígenas. Entonces, recordemos que este tema de los pueblos originarios es
un asunto de inequidad, en donde se coloca esos saberes. El lenguaje que ha predominado es el español, muy por encima de esta diversidad que tenemos en México, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que se trabaja y se desarrollan en este proyecto 3 ejes articuladores, como es la inclusión, el pensamiento crítico, la apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura. Y bueno, aquí los elementos curriculares, el proyecto escolar, tenemos que dejar centrado bien qué es lo que queremos lograr, qué producto van a finalmente lograr los estudiantes. En este caso es una libreta artesanal y esto permite que los pequeños se vuelvan escritores, que ellos vayan construyendo aquello que van comprendiendo y demás, pero que se va sistematizando. Entonces, en el primer momento, que es lo que sabemos, en donde recuperamos los saberes de los pequeños, aquí se muestra una situación real, no es ficticia, de una familia que viene de una población indígena y que emigra a la ciudad. Emigra a la ciudad porque su papá logra tener un empleo como albañil y su mamá como una persona que se dedica a hacer el aseo en las casas. En razón a eso, los pequeños acuden a la escuela y obviamente empiezan a tener una situación de exclusión por el asunto del origen y de la lengua que hablan. A partir de ahí se genera, porque los proyectos son detonadores para nosotros los maestros, de tocar una situación real. Bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar y demás? En modelos anteriores, lo que ponderaba para el centro de la planeación del maestro era el contenido. Acá es a la inversa, es recuperar elementos reales, llámese problemáticas, llámese necesidades, llámese situaciones. Es decir, en mi aula multigrado tengo de primero a sexto grado, pero no todos los niños tienen las mismas condiciones, es decir, no han generado todos los conocimientos que debieran de tener. En ese sentido es que se pretende reconocer que se va a enfocar a dar situaciones a esa problemática que se está planteando y a situaciones reales que nos enfrentamos en el aula. Y sobre todo, enfatizar que eso que conocen los pequeños tiene que transitar a un conocimiento disciplinar. Bueno, pero ¿cómo le haremos a este asunto de esta situación de la discriminación, la invisibilización de los pueblos originarios en un contexto que ha sido muy renuente a darle el justo reconocimiento entre los saberes locales y ese saber científico como único valor absoluto? Y entonces, bueno, uno de los elementos importantes en estos proyectos es la construcción colectiva. Por ejemplo, situémonos en la etapa de la pandemia o incluso aquí. Nosotros somos una sociedad multigrado, diversa. No estamos sentados por edades ni por gustos. Un aula multigrado es así, aprende desde lo que aprendemos. En la pandemia, cuando nos quedamos en casa, teníamos a los niños de primer grado en una habitación, a los de la secundaria en la cocina probablemente, y así se va aprendiendo. Justo en este momento es algo que se va desarrollando porque se hace una construcción colectiva, pero sí se plantea cómo se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a indagar? Además, estos proyectos no son acabados, no es decir, acabamos y continuamos con otra historia, sino esto nos permite poder vincular con otros campos. ¿Pero cómo? ¿Quién decide eso? El maestro, a partir de su situación contextual en donde labore, porque esto se contempla en una asamblea, es decir, el centro de la nueva escuela mexicana son los niños, las niñas y los adolescentes. Y en el aula se le da voz de cómo es que quieren ellos trabajar. Esta técnica se plantea en un referente de Libros sin Recetas a Elsie Rowell y Valeria Rebolledo Angulo con las estrategias didácticas para escuelas multigrado, que es sumamente importante, ¿no? Bueno. Aquí viene ese tránsito disciplinar entre lo que saben con esto que van a aprender. Y entonces, nuevamente me sitúo en el contexto de que yo laboro en una escuela unitaria
donde hay veces no hay internet, y ustedes podrán decir, bueno, y entonces, ¿por qué en los libros de texto se agregan ligas para accesarlas a ellas? Pero es muy claro en la parte de arriba, dice, si en tu escuela cuentas con internet, puedes accesar a esto, pero si no cuentas con ello, tienes otras herramientas como es recuperar información en el libro de saberes disciplinares, múltiples lenguajes, bibliotecas de aula, escolares, públicas u otras fuentes, porque nuestros contextos por lo regular nada más son los libros de texto gratuito y algunos libros El Rincón que tenemos en nuestras escuelas. Por otro lado, también este es el momento, porque no todos los contextos son iguales, en algunos se pueden generar visitas a museos, salir a otros lugares, pero todo depende del contexto de la escuela donde se ubique. Y bueno, finalmente es transitar de esos saberes que tienen los pequeños a lo conceptual, como es el asunto específicamente del proyecto que yo desarrollo, la lengua que es. ¿Qué significa? De pronto se cree que es un dialecto, ¿no? Una variante de lengua, ¿a qué se refiere? La diversidad lingüística, cuando hablamos de ella, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las experiencias orales y escritas con raíces en lenguas originarias se definen cómo, ¿no? Y entonces se va transitando a esta otra parte. Adelante. Bueno, aquí continuando con esta parte es muy fundamental. Si seguimos pensando, o si se sigue pensando desde allá, que en estos libros de texto gratuito van a encontrar bloques y les van a decir, tienes una semana para terminar este proyecto, y entonces si hacemos la suma de los proyectos que están puestos, por ejemplo, en el de proyectos escolares cuarto grado, son 25 proyectos. Si yo los veo desde esa mirada, voy a decir que son muchos. Pero en esta autonomía profesional de los profesores y del plan analítico que se ha desarrollado en los consejos técnicos escolares, yo puedo tomar decisiones en razón al contexto que yo tengo y puedo vincular los campos. Por ejemplo, en este que yo trabajo sobre el reconocimiento de las lenguas originarias y la interculturalidad, yo puedo hacer una vinculación con el proyecto del libro de proyectos comunitarios, valga la redundancia, porque ahí se trabaja la naturaleza de un bordado. Y entonces yo rescato cómo es que los pueblos originarios van haciendo ese tejido, como el que traigo en mi blusa, ¿no? Y hay saberes tan importantes en los pueblos originarios para desarrollar el pensamiento matemático a partir del bordado, del conteo, y se desarrollan elementos conceptuales que vienen en los planes sintéticos, como es las figuras geométricas, la simetría, pero hay aquí algo que había quedado en deuda, que todos estos saberes se han reproducido solamente en la transmisión oral. Se necesitan sistematizar y recuperar, y justo en estos libros de texto es un pretexto fabuloso para poder ir sistematizando todos esos conocimientos. Por supuesto que los maestros que estamos frente a grupos sabemos que nuestros niños no son homogéneos, y si hay una característica específica, pues no necesariamente lo trabajo por proyecto, atiendo esa especificidad que me demanda mi contexto y mi aula. Pero también puedo transitar no solo aludiendo a un campo formativo, sino a todos los campos formativos. Yo aquí, por ejemplo, lo hice en el caso de la fase de los proyectos comunitarios, en esta fase, con el campo de lenguajes, de saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano y lo comunitario. Por ejemplo, en el proyecto 1, así eran las familias de mi comunidad, y recuperan cómo es que antes hablaban lenguas indígenas y se remiten a decir que las lenguas más predominantes es el náhuatl, el tzoltzil, el tojolabal y demás, ¿no? La naturaleza de un bordado. Celebremos la diversidad cultural de México, nuestras diferencias nos hacen iguales ante la ley. Aquí yo, si ustedes notan, en mi autonomía recupero 2 proyectos, porque se integran, porque fortalecen. Cuando hay una discriminación en algún espacio porque yo hablo lengua indígena y ustedes no, pues un poco se retribuye este asunto de la igualdad en torno a la ley de los pueblos indígenas, ¿no? Conocer el lugar donde vivo y se va desarrollando. Pero si yo me encontrara con que un proyecto no se vincula con lo que yo quiero trabajar, creo que
nosotros, yo confío en mis colegas, que nos recurrimos al plan sintético y recuperamos uno y podemos hacer ese codiseño particular en el contexto en donde estamos trabajando. Para eso sirven los planes sintéticos, ¿no? Y bueno, todo este proyecto tiene que ver con un ir y venir. Yo les decía que no es algo acabado, es un proceso dialéctico en el que voy y regreso las veces que sean necesarias con la finalidad de que yo no puedo seguir dando un tema pensando que me están entendiendo mis alumnos, sino que lo que se pretende es que se reflexione y se comprenda, y por eso justo es que puedo regresar a los momentos que sean necesarios con la finalidad de ir revisando y valorar las áreas de mejora. Esto es, recibir retroalimentación, que está fundamentado en el plan de estudios en cuanto a la evaluación formativa en la página 81. Además, aunque en este momento se centra como lo más pequeñito, lo más reducido en el texto del proyecto, es donde los pequeños empiezan a actuar, a construir lo que ellos diseñaron en su plan de acción. En este caso es un libro artesanal. Ellos empiezan a recuperar, a hacer gráficas, como ellos lo quieran elaborar en torno a todos los elementos que han estado recuperando, ¿no? Y entonces estos proyectos tienen que ver en torno a lograr el propósito del proyecto, que está centrado justo con el contenido disciplinar que nosotros estamos desarrollando. Y bueno, nuevamente, a pesar de que esto se va construyendo, yo les mencionaba que en todo momento nosotros le vamos dando voz a los pequeños para que ellos tengan esa autonomía de decir, ¿saben qué? No puedo en esto. Por ejemplo, pararse en este espacio, muchos pueden decir, está nerviosa o lo que sea, y nosotros trabajamos con los pequeños justo para poder enfrentarse a espacios en donde puedan confluir y mencionar ante un público aquello que van aprendiendo. Y entonces ahí justo se van identificando los avances y las dificultades del proceso, van reflexionando su desarrollo, y bueno, nuevamente esto lo enmarco en que la evaluación está presente ahí. Ahora, ya hicimos el producto y es el momento de presentarlo, de exponerlo, de que los otros digan qué fortalezas puede tener ese trabajo, pero los de acá, los que estamos exponiendo, tomamos esas reflexiones para irlas reorientando, ir retroalimentando esas participaciones para que nosotros podamos, al final, al revisar la experiencia, nuevamente regresamos al aula y decir, a ver, ¿qué áreas de oportunidad tiene este proyecto? ¿Se queda ahí? ¿Se acaba? ¿Se encarpeta? ¿Le damos punto final? ¿O qué es lo que sucede? Y justo se trata de desarrollar ese vínculo del desarrollo del proyecto con el componente socioemocional. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sienten? No sé, ¿no? Ese momento importante de reflexionar en torno a que de pronto hay veces creemos que aquellos que hablan una lengua indígena pues son menos, pero a lo mejor cuando terminaron el proyecto resulta que recuperan que es algo relevante, que es importante, que en nuestras casas no únicamente se representa a partir del lenguaje, sino de la cultura, de cómo nos vestimos, de que seguramente en nuestras casas hay un molcajete o que el Día de Muertos ponemos un altar, y que eso tiene que ver con la diversidad cultural, por ejemplo. Además, es imaginar escenarios de aplicación de lo vivido, no se queda ahí. ¿Puedo yo traspolar ese espacio escolar y decir, creo que este proyecto me da para más? Y poderlo llevar a otro espacio y finalmente reflexionar nuevamente con eso que se trabajó. Entonces, yo les quiero decir que ahorita ya se les presenta un proyecto acabado, pero que fue producto de un proceso de formación, de revisión, y que yo quiero aprovechar este espacio para agradecer al equipo de materiales educativos. Especialmente me tocó trabajar con la maestra Juanita, que bueno, me apoyó demasiado, y yo quiero agradecer pues el espacio que me hayan dado para venir y compartir el proyecto que yo desarrollé. Entonces, bueno, Fundidi Hamadi, Juadá, que es muchas gracias, maestra Leti, por este espacio.